bueno, te quería compartir y seguir con las enseñanzas del poder de la fe. ¿Cuántos están en fe? Decía amén. ¿Cuántos le están creyendo al Señor en este tiempo? ¿No? Sabemos que para que el que le crea al Señor no hay nada imposible. Y hoy te quiero hablar de algo que muchas veces nos sobreviene a nuestra vida. Quizás es una de las cosas, de las barreras que el enemigo pone y le damos lugar nosotros, porque siempre nosotros somos más que vencedores por Cristo, pero muchas veces nosotros le damos ese lugar al enemigo, que es la incredulidad. Decí incredulidad. ¿Quieren saber cuántos saben qué significa incredulidad? Si no lo sabés, yo te lo voy a decir. Es falta de fe. Es la ausencia de credibilidad a la verdad. Y te voy a pedir antes de ir a la palabra que me acompañes en Mateo 13, 58. Todos los que trajeron Biblia me van a acompañar y los que no tienen Biblia lo van a leer en la pantalla. Mateo 13, 58. Y dice la palabra del Señor. Acá habla Jesús. Estaba hablando Jesús en el versículo 57. Y dice en el 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué acontecía cuando Jesús andaba en un lugar? Milagros, ¿no? Jesús pasaba por un lugar y venía a decir, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor iba y lo sanaba. El Señor restauró, le dio vista al ciego, ¿no? Hizo caminar al paralítico. No había nada imposible para el Señor en la medida que había fe. Decí fe. Fe. ¿Qué es fe? Es la certeza de lo que uno quiere y la convicción de lo que uno no ve. Yo quiero algo en mi vida, pero entiendo que no está, pero a lo largo yo lo voy a tener, como Patrick compartía en la ofrenda. Señor, yo quiero un taller más grande. Y el Señor se lo dio. Tener la convicción clara de lo que uno quiere. ¿Cuánto tienen convicción? Bueno, si hoy no tenés convicción, decirle al que está a tu lado, hoy, a partir de hoy vas a tener convicción. Te vas a ir bendecido, hermano, decirle. Te vas a ir bendecido, te vas a ir en victoria, te vas a ir con claridad. Y me impactó este pasaje que dice así, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y la incredulidad produce esas cosas. Quizás vos querés emprender algo, te vas con una palabra de la iglesia y cuando salís de este lugar te agarra la incredulidad, el temor, porque ves la realidad. Ves tu casa, ves tu familia, ves tu estado, ves tu finanza, ves tu salud, el diagnóstico del médico, ves todo eso. Y eso te genera incredulidad porque estás viendo algo que es del mundo, que es una realidad, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Es así. Por eso hoy le puse por título a esta enseñanza, si crees, verás la gloria de Dios. Decirle al que está a tu lado, si crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué es ver la gloria de Dios? La gloria de Dios es una manifestación. Y cuando nosotros le creemos a Dios, provocamos que Él se manifieste a través nuestro. ¿Qué es la gloria de Dios? Es una manifestación, algo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Pero si nosotros creemos, eso produce un cambio. Algo acontece. Eso es lo que es la gloria de Dios. Es una manifestación y cuando nosotros le creemos a Dios, provocamos que Él se manifieste a nuestro favor. No se supone que la gloria de Dios se vea porque ese es un resplandor y es la grandeza de Él. Pero cuando alguien a través de la fe le provoca, Él va a hacer que se manifieste. Cuando vos tenés fe, como dice, si tuviese fe como un granito de mostaza, le dirías a esa montaña que se corra y eso acontecería. Imagínate si vos tenés fe clara de lo que Dios va a hacer en tu vida y te parás firme, ¿no?, en la roca que es Cristo y mirás cómo el Señor ve, alcanzaría todo lo que te propongas. ¿Cuántos quieren alcanzar todo? Dale un aplauso al Señor si vos lo crees.
Gloria a Dios. Eso hace el Señor, hermano, que se manifieste a través de nuestra vida, todas las cosas. Es por eso que en esta tarde te quiero hablar acerca de la incredulidad. La incredulidad es algo que impide que el Señor se esté manifestando en nuestra vida. Y lo hablo de todo corazón lo que te digo, porque es así. Yo lo pude ver en mucha gente. Gente que el Señor le da una palabra por medio del Espíritu Santo y esa persona no se aferraba a la palabra, se aferraba a un diagnóstico médico. No podía verse como el Señor sí le estaba diciendo que se tenía que ver. Y todo eso trae incredulidad, desánimo, quitar la mirada de Dios. Cuando nosotros quitamos la mirada de Dios, ¿qué es lo que produce? Desánimo, incredulidad, falta de fe. Y todas esas cosas hacen que eso no le agrada a Dios. Por eso Él dice ahí, en ese pasaje, ¿no?, que Él no pudo hacer muchos milagros en ese lugar. Muchos milagros. Segunda de Corintios 5, 7 dice, Segunda de Corintios 5, 7 dice, porque por fe andamos y no por vista. ¿Cómo andamos? Por fe y no por vista. Así tenés que andar vos en la vida. Tenés que andar por fe. Si vos ves tu realidad, tu entorno, te vas a quedar durmiendo todo el día, deprimida, triste. Pero si vos andás por fe, con la convicción clara, ¿cuántos dicen amén? Por eso es que la palabra dice, por fe andamos y no por vista. Cuando nosotros le creemos a Dios, es ahí donde Él se manifiesta y es ahí donde Él aparece en medio de nuestra situación. ¿Cuándo aparece el Señor? Cuando le creemos. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando vos le crees, Él aparece. Siempre que vos crees, Él está. Él siempre está alrededor nuestro. Pero tenés que creer, dice el Señor. Tenés que quitar la incredulidad y es algo que está arraigado en nuestras vidas, hermanos. Yo lo puedo sentir acá en la iglesia. Mucha incredulidad. Y quizás a causa de la situación que te tocó vivir en la vida. O quizás es a causa de tu realidad que estás viviendo hoy. Pero yo te quiero decir algo. Que Jesús está paseando por acá. El Espíritu Santo se está paseando en este lugar. Y Él quiere hacer un milagro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren un milagro? Levanta tu mano bien en alto y decís, yo quiero un milagro. Gloria a Dios, yo también quiero un milagro. Por eso el Señor está en medio de nuestra situación. El mundo, como dice, ¿no?, en este tiempo hay que ver para creer, pero nosotros los creyentes decimos, yo creo y después veo. ¿No? La gente dice, no, pero yo tengo que ver para creer. Yo primero tengo que ir a la iglesia y que Dios haga ese milagro. No, vos tenés que venir y creer que el Señor lo va a hacer. Y es ahí donde el Señor va a empezar a obrar. Es ahí donde Él va a aparecer en escena. ¿Cuántos quiere que el Señor aparezca en escena? Por eso es tan grande el Señor. Y yo le doy gracias al Señor cada día. Él busca la manera, cuando hay un propósito divino de parte de Dios, Él va a buscar la manera de que esa persona crea para que el milagro ocurra en él. Él va a buscar la manera de activar tu fe, te guste o no te guste, para que vos puedas ver lo que el Señor tiene para tu vida. El Señor va a buscar la manera. Lo hizo conmigo. Yo te lo puedo decir, te lo puedo contar. Y a mí me da mucha felicidad. ¿Por qué? Porque yo cuando me invitaban a ir a la iglesia, a un grupo de conexión, me costaba mucho. Me costaba mucho. No es que llegué de un día para otro a la iglesia y me convertí y empecé a predicar. No, me costó. Pero yo sabía, con el correr del tiempo, que el Señor tenía un propósito con mi vida. Y que cuando el Señor tiene ese propósito, Él va a buscar la manera. Por más que vos no quieras, Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso si lo crees a Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso vamos a leer una historia que es conocida.
que cuando leímos el título, si crees verás la gloria de Dios, enseguida se te viene, ¿no? Y es una historia de las que más me enamoré cuando conocí al Señor. Me enamoré verdaderamente porque me sentía parte de esa historia y podía sentir lo que el Señor quería y lo que estaba haciendo. Juan capítulo 11, verso 1, dice la palabra del Señor. Juan capítulo 11, verso 1 dice, dice la palabra del Señor, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. ¿Cómo se llamaba? De Betania, la aldea de María y Marta. ¿Quiénes eran ellas? Hermanas de Lázaro. Yo, para aquellos que no conocen la historia, te la voy a contar un poquito para que vos entiendas y entres en la historia. Versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que tú amas está enfermo. Había una relación entre Lázaro y Jesús y sus hermanas, eran amigos. Había una amistad. Y cuando hay una amistad, ¿qué hace? ¿Vos qué haces por un amigo? Si tiene un problema, ¿qué haces? Estás ahí enseguida, ¿no? ¿Cuántos amigos hacen eso? ¿Hacen eso? ¿No? Le pegás una llamada, vos le preguntás cómo estás, che, vos estás necesitando algo. Y eso es lo que acontecía en ellos. Entonces, en el versículo 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí al que amas está enfermo. Oyéndole Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Acá dijo Jesús eso. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Se amaba tanto a su hermano, los que ya conocemos la historia sabemos, pero el que no la conoce, si vos amas tanto al amigo tuyo que sabés que está enfermo y tiene un problema, vas a ir enseguida, vas a pedir un médico. Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. Pero ¿sabes qué? Cuando pasan estas cosas, el Señor siempre tiene un propósito. Nadie dijo amén. Quizá la bendición se te tarda, o decís, che, Jesús, yo voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, hago todo lo que vos me decís y no pasa nada. El Señor te dice, tranquilo, seguí creyendo porque ese milagro va a acontecer. Eso es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros. No tener incredulidad, sino creerle al Rey de Reyes y al Señor de nuestro Señor. Versículo 7, luego después de esto dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron sus discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos tirarte piedras. Y otra vez vas allá, respondió Jesús. ¿No tiene el día 12 horas? Y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche está tropezando porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Ellos pensaban que dormía, que estaba descansando, que estaba reposando. Jesús, ¿a qué vamos ahí si está durmiendo? Déjalo que duerma, que se recupere, por ahí le duele el estómago y vamos después. Pero Jesús les quería enseñar algo. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Vean esta historia. Había un muerto enfermo, ¿no? ¿Quién era el muerto? Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y de Marta, sus hermanas, ¿no? Todo lo que cuenta la historia ahí. Pero
esta historia hay algo que a mí me sorprende porque Jesús, el amigo de ellos, se tardó. No llegó a tiempo. Se tardó 4 días y dice, Jesús, vos llegaste después de que lo que haces siempre, vos llegás siempre al tercer día. Jesús siempre llega a tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Siempre, siempre, siempre llega a tiempo. Después dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir del mundo. Y esa historia era bien difícil. Fíjense cómo opera la incredulidad. Que ni los discípulos de Jesús, ni Marta, ni María, ni el mismo Lázaro que se dejó morir, creyeron en lo que el Señor le había dicho. Ni los discípulos, ni Marta, ni María, ni Lázaro que se dejó morir, creían en Jesús. Había una atmósfera de incredulidad muy grande. Y Jesús estaba molesto. Jesús estaba impaciente porque no podían entender lo que el Señor quería hacer. Y quizás vos no estás entendiendo lo que el Señor quiere hacer ahora. Decirle al que está a tu lado, no te dejes morir. Decíselo así, no te dejes morir. Porque el Señor Jesús tiene un propósito con tu vida. El Señor Jesucristo tiene un propósito con tu vida. Tiene algo grande con tu vida. No pierdas la fe. Y no te quedes viviendo en el hoy. Porque no es para muerte lo que estás viviendo hoy, sino para que veas la gloria de Dios el día de mañana. ¿Cuántos dicen amén? No es para muerte lo que estás viviendo hoy. Los problemas en tu hogar, la falta de dinero, que es reiterativo. Todas las reuniones hablamos lo mismo, pero es la realidad, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Problemas en el hogar, problemas financieros, de salud, conflicto con el vecino. Pero el Señor dice, lo que estás viviendo no es para muerte. Es temporal. Si vos no quitas la mirada de mí, yo voy a hacer algo grande. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que quiere hacer el Señor en este tiempo. Y ¿sabés lo que te quiero decir también? Que lo que estás viviendo hoy se va a convertir en tu mayor testimonio para glorificar a Dios. Lo que estás viviendo hoy, quizás te diagnosticaron algo grave en tu vida y vos decís, estoy de última y ya está conmigo. Yo te quiero decir algo, que eso que estás viviendo hoy va a ser tu mayor testimonio para glorificar el nombre. Eso es lo que el Señor espera. Que vos reacciones ante lo que estás viviendo. Que quites de lado la incredulidad, que pongas la mirada en Cristo. Que pongas la mirada en Él. Cuando viene la incredulidad, se nos cierran los ojos. Y empezamos a mirar las cosas como nosotros queremos, pero no miramos las cosas como Dios quiere que las veamos. Fíjese lo que dice el verso 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, le dice. No habría muerto. Versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. En este versículo podemos ver cómo Marta, y sin nombrar a María, que directamente se quedó adentro, pues yo me imagino, ahora se le ocurrió venir. Es como cuando vos llamás al pastor y no va el día que vos le dijiste y cae otro día. Ah, ¿se te ocurrió venir ahora a visitarme? Pasa eso, ¿no? Porque yo lo hice, ¿no? Uno trata de que la persona... ¿Por qué te reí, Miguel? ¿Vos hiciste eso o no? Marta y María estaban así, ¿no? Una salió a verlo y la otra dice, yo me quedo dentro de casa. ¿Para qué viene cuando quiere él? Pero no sabían que era el amigo, que era Jesús el que estaba ahí. Era su amigo, era el maestro. Ellos habían visto, uno habían jugado los pies. Uno se había tirado los pies de Jesús a lavarle los pies y enjugarle con su cabello. Y después argumentó esta hermana, se turbó. ¿Cuántos argumentan cuando las cosas no salen? Nadie dice amén. ¿Cuántos se luchan cuando las cosas no salen? ¿Cuánto uno cuestionan o están poniendo en duda lo que puede hacer el Señor? Es ahí donde hablamos de incredulidad. Es ahí donde nos paramos y nos pone esa venda el mismo diablo
para que nosotros miremos una realidad que no es de Dios. Eso es lo que estás viviendo, no es de Dios. Si crees, dice la palabra, verás la gloria de Dios. Lo que estás viviendo es algo temporal. Lo que estás viviendo es algo esporádico. Yo quiero que vos veas mi gloria, dice el Señor. Y a mí me impactó esta historia, ¿por qué? Porque podía ver el poder de Dios. Cuando vos le crees a Dios. Cuando vos le crees a Dios, las cosas acontecen. Se tardan, sí, pero a la larga el Señor las hace. Y te da lo que es tuyo. Por eso la incredulidad no puede estar. El poder de la fe en este mes se tiene que activar en tu vida. Y tenés que levantarte como una guerrera, como un guerrero. Yo corro la incredulidad de mi vida. Y me levanto con esa autoridad, Señor. A enfrentar, porque acá estaban luchando, ella con su razonamiento. El que había venido era Jesús, su amigo, con el que hacían la célula. Ellos hacían célula en su casa. Grupo de conexión. Tomaban mate con Jesús. Ellas eran de mucho dinero, ellas dos. Tenían tierra, tenían todo, me imagino que comían bien. Y a Jesús le gustaba comer bien. ¿A cuánto le gusta comer bien? A todos. Y yo me imagino que Jesús cada vez que iba a ese grupo de conexión decía, vamos para la casa de Lázaro y Marta y María, que sabemos cómo vamos a comer. Vamos a compartir la palabra, pero la vamos a pasar re bien. Pero ellos habían quitado la mirada a causa de la incredulidad. Y muchas veces nos pasa eso. Venís a la iglesia, entró la incredulidad porque no ves nada. Porque está muerto. Y no hace 4 días, hace 6 meses que no ves nada. Y la situación sigue. Pero el Señor nos dice, si crees verás la gloria de Dios. Si crees verás mi gloria. Y si el Señor dice en su palabra que si nosotros creemos veremos su gloria, tenés que creer. Tenemos que creer, hermanos. Yo me imagino que María se quedó argumentada, ¿no? Y como te decía recién, que así nos pasa a nosotros cuando nos sobrevienen las cosas, que no nos sale nada bien. Pero uno tiene que poner la mirada en Jesús y no en la situación. Y ella le decía, si hubiese llegado a tiempo, mi hermano no habría muerto. Pero ella lo que no sabía, que Jesús estaba gestando un milagro. Y el Señor hoy está gestando un milagro en tu vida. Todos aquellos que necesiten un milagro, créanle a Dios. Créanle a Dios. No sé lo que estés necesitando quizá un trabajo, quizá salud en tu entorno familiar, o paz, porque el dinero no alcanza y siempre la misma discusión en la casa. Si eso está aconteciendo hoy en tu vida, tenés que generar eso, lo que te compartí recién. Jesús, por medio de esa situación, estaba gestando el milagro. Si vos crees, vas a ver la gloria de Dios, dice el Señor. Y yo te quiero decir algo para que vos tengas claro en esta noche, de que el Señor en nuestra vida tiene cosas grandes y que esa incredulidad que hoy tenés y que te rodea y que no te deja ver todo lo que Dios quiere hacer y lo que el Señor está preparando es algo grandioso. El Señor está preparando algo grandioso. Lo que vos estás viviendo hoy no es tu realidad. Lo estás viendo, lo estás palpando, necesidad, cosas que te pasan. Pero Dios de este lado está preparando algo grande. Dale un aplauso si lo crees. Pero quizás vos te preguntás, Señor, vos estás preparando algo grandioso y quizás no llega todavía ese milagro y sigo esperando. El Señor está preparando lo mejor para tu vida. El Señor lo está preparando. Ese cuadro era increíble. Yo cada vez que leo esta historia, me entro en la historia y me siento parte porque puedo ver a Jesús. Estaba en medio de una falta de fe y de una falta, de una incredulidad muy grande. Y Jesús no era común, Él estaba molesto.
Jesús estaba pensando de cómo podía ser que ellos no crean. ¿Cómo puede ser que ellos no puedan creer que yo voy a resucitar a Lázaro? Y eso le pasa al Señor muchas veces con nosotros cuando estamos acá en la iglesia, que no oramos, estamos así, como esperando que algo acontezca. El Señor dice, tenés que creer. Tenés que creer. Para que algo acontezca tenés que creer. Si vos no crees no va a pasar nada. Pero no porque Dios no quiera, es porque no crees. Porque esa incredulidad te está impidiendo alcanzar esa bendición. Es una barrera. Está impidiendo que vos alcances lo que Dios ya tiene. Porque yo siempre digo, Dios tiene preparadas las bendiciones tuyas. Yo me imagino que las bendiciones mías son así, ¿no? Este cuadrado. Y el Señor va sacando en la medida que yo creo lo que Él me quiere dar. Y lo fue haciendo, restauró mi familia, me sanó de la fobia. Nosotros no teníamos un peso. Nuestro problema, el enemigo lo tenía agarrado financieramente siempre. No teníamos para comer. La pasamos mal. Y esas situaciones eran feas, hermanos, eran feas. Quizás lo estás viviendo hoy, pero te comparto para bendecir tu vida. Y el enemigo siempre me decía, no vas a poder. Cuando abrimos la iglesia, la obra, lo mismo. Venía la gente con informes negativos diciendo, se le ocurrió a ustedes dos ser pastores. Nadie lo respalda. Así nos decían. Bueno, menos mal que sos cristiano, gloria a Dios, hermano. Por lo menos, mentime, le decía yo, palmeame la espalda, algo. Por eso yo te comparto esto de esta manera, para que vos te entres en la historia, para que Dios haga algo en tu corazón, porque me interesa que vos recibas lo que Dios tiene para tu vida. Vos no podés seguir igual. Tu vida no puede ser siempre igual. Dar siempre las vueltas en el mismo como el pueblo de Israel. ¿Por qué pasa eso? Por la incredulidad. Ayer le compartí a los hombres, 2 millones de judíos tenían que entrar a la tierra prometida. ¿Sabe cuánto entraron? 2. Josué y Caleb. 2 millones eran. ¿A qué vamos a ir para allá? Acá no tenemos ni para comer. Allá por lo menos había para comer. Cuestionaban todo. La incredulidad. Y quizás eso estás viviendo hoy. Quizás no sos vos el que piensa así, quizás tu esposo. Quizás es tu esposa. Quizás el entorno de tu casa. Quizás son tus vecinos. Vos tenés que pararte y decir, yo le creo a la palabra de Dios. Porque si yo creo voy a ver su gloria. Porque si yo creo, yo sé que es así porque la palabra lo dice. Y tenés que aferrarte a esas promesas. Tenés que creerle al Señor. Por eso es importante que nosotros le creamos. Es importante que nosotros vivamos como el Señor quiere que vivamos en este tiempo. Versículo 25 del capítulo 11. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo dice Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que da vida. Y aunque esté muerto, vivirá. La fe de estas mujeres no podían ver de que Jesús podría sanar a Lázaro, de que lo podía resucitar. No era el milagro, porque ella le dijo después, después dice en el versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo. ¿Crees esto, Marta, lo que yo te estoy diciendo? Y ella dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Marta, vos no entendés nada, le decía Jesús. Yo me imagino que le hablaba así. Marta, vos no entendés nada de lo que yo te estoy diciendo. Marta, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó en la vida? ¿Qué te lavaron la cabeza? Yo conozco gente que el Señor tenía un propósito muy grande en su vida y se le nublaron la vista y está mirando otra realidad hoy en día. Estoy hablando de creyentes ahora. Con un propósito a activar, hermano.
Ponete las pilas. Empezá a hacer lo que el Señor te dijo que tenés que hacer. Quitá la incredulidad, dejá, si no te gusta el pastor, si no te gusta, empezá a servir a Dios. Si no te gusta la hermana, no le vamos a caer bien a todos en la iglesia. Amá a tu hermano, amá a tu hermana. Pónganse de acuerdo, sirvan a Dios. Hagamos la cosa como el Señor quiere que la hagamos. Estamos para otra cosa acá. Y ellas cuestionaban. Y no podían ver. Ella le decía, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. ¿No entendés? La fe de estas mujeres no podían ver de que Jesús podría sanar a Lázaro y que lo podía resucitar. No era el milagro sacar a Lázaro de la cama, sino era el milagro, era sacarlo de la tumba. Era resucitarlo. No era que le iba a dar una aspirina y decía, bueno, Lázaro, dale, levantate, tomate un té. No. El milagro era que después de 4 días, ya después de 4 días, el cuerpo ya largaba olor. El milagro era ese. No era sacarlo de la cama. El milagro era lo que el Señor quiso hacer y lo que hizo era resucitarlo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y yo me imagino que Jesús esperó que todo el pueblo se moviera, porque el pueblo se movió, porque iban a darle las condolencias a Marta y a María. Che, conocíamos a Lázaro, lo sentimos mucho, te acompañamos en el dolor. Porque Jesús lo que quería hacerlo público. El milagro lo quería hacer público. Jesús quería mostrar su gloria de lo que estaba muerto, ¿no? Él lo iba a hacer vivir. Eso es lo que quería hacer Jesús. Y eso es lo grande del Señor Jesús. Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Tú crees que Él vivirá? Y ella le respondió, sí, creo. Me causa mucha gracia cómo se lo dijo. Como diciendo, sí, yo sé que lo vas a hacer el día que vos vengas de nuevo. No, yo te estoy diciendo que el milagro, decime dónde está Lázaro. No me digas que lo enterraste. No, está allá. Está ahí, en un lugar. Versículo 38. Vamos a leer el 34 primero. Y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Los que estaban ahí también tenían una venda en los ojos, tenían incredulidad. Versículo 38. Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque ya de 4 días, como te dije recién. Jesús le dijo, no te he dicho, otra vez te tengo que decir, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así nos pasa a nosotros. El Señor te da una palabra, me da una palabra. El Señor dice que va a hacer algo en un tiempo determinado. En ese tiempo determinado, el Señor está procesando tu milagro. En ese tiempo determinado, está procesando el milagro. Y vos, en vez de creerle a Dios, empezás a cuestionar. A la final, pedí la platita y no pasó nada. Ayuné, oré, hice tal cosa y no pasó nada. El Señor está gestando tu milagro. Decirle al que está a tu lado, el Señor está gestando ese milagro. El Señor está gestando ese milagro. El Señor está preparando algo grande, hermanos. Jesús, al ver el cuadro de esta situación y al ver la incredulidad y que se podía palpar y se podía sentir que no podían tener fe suficiente de saber de que el Maestro estaba ahí y que quería intervenir de una manera gloriosa. Por eso Él les dijo, ¿cómo me venís a preguntar eso? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta.
donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias yo te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Por lo que dijo, por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y viniendo todo esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Saben para qué hizo esto el Señor Jesucristo? Dijo: para que todos estos incrédulos crean, Señor, que vos sos glorioso. Para todo esto que se amontonaron los canales de televisión, las redes, que decían que Lázaro había muerto, y para que vean tu gloria, Señor, Lázaro, ven fuera. ¿Y cómo dice la palabra del Señor? Y el que había muerto salió, atadas las manos con vendas y el rostro envuelto a un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarlo ahí. ¿Saben por qué hizo Jesús esto? Dice que lo habían atado de toda forma, estaba así Lázaro. ¿Quién lo ató? ¿Ustedes? Desátenlo ustedes. Incrédulos. Ustedes no creen. El Señor, en este mes del poder de la fe, quiere hacer algo grande. Yo le voy a pedir a los chicos si pueden pasar. El Señor, en este mes de la fe, y como cada día de nuestra vida, no que solo va a ser en este mes de la fe, sino lo va a hacer todos los días, en la medida que vos creas. Por eso hay que correr la incredulidad. Hay que quitarse esas vendas, hay que quitar la piedra, hay que correr los problemas y empezar a mirar con los ojos del Señor tu situación. Todo lo que venga a tu vida se tiene que ir en el nombre de Jesús. Si hay incredulidad en tu vida, yo te invito a que te pongas en pie y le creas al Señor. Jesús se glorificó. Jesús se glorifica siempre cuando vos le crees. Dice que Él no hizo milagros en esa tierra que te leía lo primero, porque Él sabía que eran incrédulos y no tenían la convicción clara de quién era el Señor. Si hoy vos no tenés la convicción clara de quién es el Señor en tu vida, yo te animo a que vos determines en tu corazón a recibirlo a Él como Señor y Salvador de tu vida. Que le digas: Señor, verdaderamente tú eres el Cristo, el que me redimió y lavó mis pecados. Si vos tenés la convicción clara y sabés de quién es el Señor en tu vida, y esa incredulidad te está impidiendo ver lo que el Señor quiere hacer en tu vida, es el día de hoy que tenés que renunciar a la incredulidad y darle lugar al Señor. Amén.